Bueno, lo que quería ahorita es empezar a explicarles el resto de los ejercicios para que los que ya vayan adelantando. Recuerden que ya nada más tenemos hoy y mañana, para que le vayan adelantando las prácticas para que agarren el fin de semana. Entonces, sí les voy a explicar cómo son el resto de las prácticas. Una recomendación, ayer pues estuvimos con varios ejercicios. Bueno, aquí empezamos dos. Vimos que las funciones pueden fallar, no todos los métodos, pero sí pueden fallar por el tipo de función. Entre los videos que subí fue el de la clase de las 8, el de la clase de las 9 y el de la clase de las 11. En total son como 5 ejercicios. O sea, 5 que se ven cómo van cambiando la función y cómo, por ejemplo, en la clase de las 9 sacan una función y funciona perfectamente para los 5 métodos. Entonces podemos ver que muchas de esas cosas, pues depende la función, es cómo va a funcionar uno o no un método. Entonces eso es importante porque por eso tenemos varios, porque si no funciona uno, pues funciona el otro, y si no funciona el otro, pues funciona el tercero. O sea, es mucho como les comentaba, como la educación actualmente. O sea, el que me diga, es que no te entiendo. A ver, compadre, va. No me entiendes a mí. Pues están los libros. No están los libros, pues hay tutoriales. Y si no, pues así, hay muchas maneras de pues de tratar de entender algo, ¿no? Y alguien diría, ni así. Pues igual puede ser de que pues no es tu negocio. O sea, la verdad hay muchas formas de aprender, varias maneras. Entonces, esto pues es lo que hay que ver. Entonces, continuar con tanto rollo, vamos a ver la práctica. El primer ejercicio de la práctica número 2 es lo que estábamos haciendo ayer. O sea, lo que tiene que ver con resolver una función para todos los métodos. Eso es regresamos al querido, no bien ponderado, manual de prácticas. Entramos al manual. Recuerden, el manual está en el manual de métodos numéricos y en prácticas. Ok. Está compartiendo, profe. No. voy. No, de todas maneras apenas lo iba a abrir. Pero sí, déjame compartir. Muchas gracias porque me digan de una vez al principio, porque luego después se me olvida, siempre es el error. Ayer les decía a sus compañeras en otro grupo, ¿saben cuál es la diferencia entre error, falla y la palabra en inglés es warning, es como una advertencia? ¿Cuál es la diferencia entre los tres términos? La diferencia entre advertencia, entre falla y error. A ver, díganme, compañeros, ¿cuál es la diferencia? Pues advertencia sería antes de que suceda pues el error como tal, Ajá, correcto. y el error pues ya sería ya como tal ya la equivocación, y la falla es igual es un error, pero no es un error de uno mismo, sino por ciertas condiciones, creo. Más que todo, una falla tiene que ver con algo que ya no te permite funcionar de la misma manera. O sea, un error, como ahorita, el que no les comparta pantalla es un error, pero se puede solucionar rápido y seguimos funcionando. El problema con una falla sería que se fuera en internet, entonces ya no podríamos seguir la clase. Eso ya sería una falla. Un error es como ahorita, ¿no? Se me olvidó compartir pantalla, eso es un error, pero podemos seguir funcionando.
Y una falla, pues es de que de plano ya no podemos seguir funcionando. Entonces, bueno, la unidad número 2, hablábamos sobre dos tipos de métodos cerrados. ¿Cuáles son los métodos cerrados? Los que usan dos valores iniciales. Ejemplo, bisección, secante y posición falsa. Métodos abiertos, Newton y punto fijo. Perdón. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de aquí? Bueno, tenemos que aprender que, por ejemplo, para bisección y para regla falsa, tenemos por fuerza que tener dos valores donde uno sea positivo y otro negativo. Mientras que para Newton y para punto fijo, pues simplemente con que tengas un valor cercano, con que tu valor inicial no esté tan lejos, ¿sí? Y la parte más importante de todo, el concepto de aproximación sucesivo. Cuando ustedes, por ejemplo, vendrían siendo como mi aproximación número 20, algo así. Es decir, yo ya he dado esta clase varias veces. Eso significa que en cada una de ellas se hace una aproximación para que mejore y una aproximación para que mejore. En realidad, siempre es una combinación, porque por más que trate de mejorar yo, pues dependo mucho de los grupos como vienen. A veces vienen con más ganas, a veces vienen con menos, a veces cambiamos como ahorita que estamos a distancia. Entonces, por eso siempre se tienen que hacer aproximaciones. Es obviamente no, en mi caso, por ejemplo, mi condición de parada pues sería cuando me jubile, ¿no? En el caso de ustedes, pues su condición de parada es cuando aprueben la materia. Entonces, bueno, primero les empiezo a explicar cómo es la hoja de cálculo y les da los colores del verde donde deben de cambiar, el azul que es el resultado, el rojo que es el proceso y el amarillo que es el error. Y es importante porque eso les permite rápidamente saber cómo manipular las hojas. En el primer ejercicio, ustedes tienen que contestar, o sea, tienen que resolver los 5 métodos y contestar cuál fue el método más rápido y por qué, cuál método considera que es el más difícil de utilizar y por qué, y cuál considera que es más difícil de entender, ¿sí? Cada uno de ellos obedece a ciertas condiciones, o sea, por ejemplo, bisección, perdón, tiene que ver mucho con el principio de Bolzano, con el teorema de Bolzano de que si tienes una función continua y de un lado es positivo y del otro negativo, se entiende que en medio tiene que haber un cero, entonces tiene que haber un valor de raíz. Pero en otros casos, pues tiene que ver con cuestiones geométricas, como secantes, Newton, o con cuestiones de mezclar, como en regla falsa, que es una mezcla entre bisección y secante. Es muy importante que nosotros veamos que, que tengamos varios métodos precisamente por eso, por dos cosas, por si uno no funciona y dos, para que los que nos queden corroboren que realmente el proceso es correcto. Por ejemplo, en el de ayer de Sandra, veíamos que con la función 4x menos 13.9 no funciona bien para Newton ni tampoco para punto fijo, entonces pues lo vemos complicado. En el segundo caso, te dice que tratas de encontrar una segunda raíz real. Se supone que los mando a esta liga, pero me comentaban ayer que creo que ya no existe. Pero bueno, eso ya, yo creo que lo voy a borrar de una vez, porque luego se me olvida. Sí. Aquí, por favor, yo le voy a cambiar el texto. Pruebe una función. Pruebe una función que tenga dos mínimo dos raíces reales. ¿Cómo se obtiene una raíz real? ¿O cómo se cambia? Porque nosotros, en el trabajo que se hizo,
pues encontramos una raíz y todo funcionó perfecto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a la hoja de cálculo, vamos a la página número 2. Entonces, muchas veces es necesario o es conveniente tener más de una raíz también, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como todo, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues tengo carro, pero por decir, si quiero ir nada más a la Alameda y voy yo solo y no quiero pagar estacionamiento y tengo todo el tiempo del mundo, pues igual puede ser de que agarre ¿cómo se llamaría? Un camión y ya, simplemente me dejó de problemas, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver, por ejemplo, este caso. Yo tengo esta función y como la podemos ver, va paralela al eje y luego se cruza y sube. El problema que tenemos con esta función es que tal como se ve aquí solamente tiene una raíz real. Entonces, pues es algo que no me conviene mucho. Voy a cambiar la función. ¿Cómo sé que tiene una raíz real? Por lo menos en el dominio en que le estoy observando, solamente se ve que cruza una vez el eje. Aparte por la forma que tiene. Entonces, voy a cambiar la función. Aparte era una función bastante complicada. Entonces le digo que va a ser, por ejemplo, lo que les decía ahorita, 5 por A4, que es la función, elevado a, a las a la 8 menos 6 por A4 elevado a la 5 más, no, mejor menos, no, va a ser igual, más 3 por A4 menos 250, menos 205, más el seno de A4. ¿Por qué le voy a poner el seno? Para que la función me la haga un poco más curva, para que me pueda dar valores hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cambio la función, copio. Ok. Entonces, veamos aquí la función. Gráficamente pueden ver que la función baja y luego como que hace una pequeña cuesta y luego vuelve a bajar y luego subir. Vamos a verlo numéricamente. Numéricamente necesito una función que cambie de signo 2 veces. Entonces aquí vemos que va positivo, 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 cambia negativo. Luego negativo, 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 cambia positivo. Entonces esta es una función que me sirve. Es decir, cambia de positivo a negativo y luego de negativo a positivo. Entonces es una función que tiene más de una raíz real. Por eso le puse el seno, para que me hiciera ese tipo de operaciones. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si podemos obtener más de 2 raíces reales. Entonces, repetimos el proceso, copiamos la función. Cambiamos esto para que sea compatible. El A4 por el A3, el A4 por el A3 y el A4 por el A3 para que después lo podamos hacer funcionar en todos los casos. Entonces, copiamos. Ok. Sí es cierto, es que nunca cambié los valores iniciales. Ya copié la función. Ahorita con los valores iniciales no funciona. Vamos a cambiar los valores iniciales.
vemos que en el menos 1.75 y en menos 1.5 cambia de signo. Entonces, eso lo cambio aquí. Cambio los valores. Menos 1.5. Ok. Regreso a bisección. Veo que está bien. Son valores positivos acá, valores negativos acá. Y el error, como siempre, debe de ir bajando, 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 bajando. ¿Ok? Hasta que nos llegue a 0. Entonces nos dice que la raíz anda en menos 1.54. Ok, vamos a ver si es cierto. Que yo no me equivoqué por la razón que quieran, ¿no? Estaba dormido o lo que quieran. Vamos a ponerlo en otras. Por ejemplo, bisección, secante. Vamos a copiar la función. Nos vamos a secante. Ok. En secante, copio la función. Y de nuevo checamos, el valor me da 1.5404, 1.5404. Vamos bien. Posición falsa. Cambio la función. Ahí sí que no la tiene en buffer. Copio la función que debe de ser, es esta. Y doy enter. Ok. Y me dice que sí, que la función es 1.54044. De nuevo, con el último. Bueno, con 3 métodos ya lo podemos sacar. Vamos a Newton. Okay. Listo. En Newton le digo que me saco el valor. Un nuevo valor. Y saco la derivada de esto. La derivada de esto sería 5 por 8, 40. A 3 elevado a la 7. Luego sería 6 por 5, 30. Elevado a la 4. Luego sería 3. De la constante se va. Y esto sería el coseno. Ajá. Ok. ¿Qué puedo ver? Pues que de nuevo, en la raíz, pueden ver que es igual a las anteriores. No hubo ningún problema. Ahora lo que decimos del despeje. Vuelvo a copiar la función. Se supone que si desde el principio, desde el ejercicio 1, escogen una buena, función, pues no es necesario hacer todo esto. O sea, ahorita vamos a ver. Porque realmente lo que estoy haciendo es repitiendo el ejercicio 1. Esto sería el ejercicio número 1. Es tratar de hacer que esto funcione para los 5 métodos. Como vimos ayer, puede ser que no funcione para todos los métodos, pero en un momento dado, pues es válido, ¿no? Entonces lo que les comentaba, una posibilidad, lo que a mí se me hace más fácil. Ponemos la función original que queremos despejar.
como quiero despejar el 5A3, entonces el 5A3 elevado a la 8 es el que quiero despejar. Lo quito de aquí. Eso significa que todo el resto de la función lo tengo que dividir sobre 5, porque era el término que estaba dividiendo ya. Entonces, pues lo divido sobre 5. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy poniendo un signo menos a todo. Para evitar cambiarle de signo uno por uno, pues lo que hago es le pongo un menos y todo lo meto entre paréntesis para invertir el valor. O sea, eso es otra forma de despejar. Es decir, pasas todos los términos del otro lado y los pones entre paréntesis y le pones un signo menos. Lo cual significa que todos los valores que estén en medio, que estén dentro del paréntesis, cambian de signo. Luego, recordemos que estaba elevado a la 8. Entonces, sería, esto es el despeje, coma, 1 sobre 8 es la raíz enésima que estamos sacando. En este caso, 1 sobre 8. Y le pongo... y lo copio. Y luego me voy, voy viendo el valor de la raíz. 1.54 y luego diverge. Más bien ya no, aquí pasa una cosa curiosa. No me encuentra la raíz que yo ando buscando, me encuentra, podemos ver el valor del error. El error va bajando. Entonces, eso significa que va bien, porque el error va bajando. Pero me da 1.64, a diferencia de lo que me da estos dos. ¿Qué pasó? Ahí de nuevo en el despeje, ¿podría poner de nuevo cómo lo hizo? Que no vi bien. Sí, claro. Déjenme explicar cómo hice el despeje. Es que ya acerqué más la pantalla porque se ve muy chiquito y no veía bien qué está poniendo. Sí, lo voy a hacer en más grande para que se pueda ver perfectamente. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue lo siguiente. Es un truco de álgebra. Dices, pones la función original, más bien pones recordemos que era 5 por A3 elevado a la 8. Ese término se borra porque es el que estamos despejando. Entonces todo el resto lo pones tal cual y lo pones entre paréntesis y le pones un signo menos al principio. Al ponerle un signo menos al principio del paréntesis, significa que todo lo que está en el paréntesis se cambia de signo. ¿Ok? Ok, sí, Una manera más sencilla, bueno, se me hace más sencilla de despejar. Luego, como el término estaba siendo multiplicado por 5, entonces aquí pasa dividiendo entre 5. Y luego, como estaba siendo elevado a la 8, pues aquí sacas la raíz octava. Ok, sí. ¿Sale? A ver, permítame. A ver. Oh. Sí. Sí, No, como porque... quiera lo vemos mañana, ¿eh? O sea, mañana vamos a continuar con esto, no se preocupen por eso. Sí, nada más para que vean que sí funcionó. Pero aquí hay una cosa bien interesante en punto fijo. Lo interesante en punto fijo es de que no me da la misma raíz que los otros, pero el error, si baja, el error, bueno, no baja más acá de esto, pero realmente es un error casi tendiendo al 0, porque sería 1.99 con 10 a la menos 14. Aquí la raíz me da 1.64 y realmente está convergiendo. Es diferente de la de Newton, es diferente de la de bisección, es decir, las 4 sacan una raíz y punto fijo saca otra. ¿Por qué? Porque punto fijo es un método abierto y que por lo tanto puede buscar en donde sea. Ahora, eso es la primera raíz. Si yo me regreso para terminar el ejercicio número 2, me regreso aquí y le digo, a ver, en esta parte hay un cambio de signo, que fue lo que vimos, 1.75 y 1.5, positivo, negativo. Voy por la parte negativa y va, otro cambio, 1.5 y 1.75.
cambio los valores, que es una matriz raíz simétrica. Me da, cambio los valores a 1.75, a 1.5, que es donde vuelve a cambiar de signo, donde lo saqué de aquí. O sea, primero positivo, luego negativo, negativo, y aquí vuelve a cambiar de signo. Veo los métodos. Se supone que ya cambié la función y todo. Nada más le cambié los valores iniciales. Puedo ver que ahora la raíz es 1.64. De nuevo en punto fijo es 1.64. 79. Aquí es 1.6479, como pueden ver aquí. 1.6479, 1.6479 en el azul y 1.6479. Los 5 métodos me dan ya lo mismo. Sacamos dos raíces. ¿Cuál fue la primera? Del lado negativo. Es una matriz, es una función simétrica. Es una matriz espejo, se puede llamar, porque tanto de un lado como el otro, es decir, lo que hace es, toca el eje del lado izquierdo en estos cuadrantes y luego vuelve a subir y luego vuelve a tocar el eje de este otro lado. Se fijan, parece como una sonrisa, ¿no? Es simétrico con respecto al eje de las Y. Es simétrico. Entonces, por lo tanto, nos da dos raíces. Aquí, ¿cuáles son las raíces? Pues la primera que vimos, la menos 1.54 y la 1.64. Son las raíces. No es completamente simétrico, porque en el otro es 1.54, menos 1.54. Y este es 1.64 positivo. ¿Cómo obtenemos una segunda raíz? Única y exclusivamente cambiando los valores iniciales. Que es como le ocurre a mucha gente. O sea, me encontré un exalumno que estuvo aquí en el TEC, que creo que no le fue muy bien en sistemas, pero después descubrió que era bueno para dentista, y de hecho me lo encontré en la facultad de estomatología en la maestría. Estaba haciendo la maestría en dentista. O sea, le fue muy bien, simplemente lo único que tuvo que cambiar son sus valores iniciales. O sea, igual no tenía madera para ingeniero, tenía madera para dentista y le va muy bien. Entonces, siempre hay que tener esa idea de que igual tienen madera para lo que elegiste, igual no. Y eso no es malo, o sea, simplemente es cambiar valores iniciales. Ejercicio número 2. Eso es todo lo que hay que hacer. Si escogen bien su función inicial, es decir, si tu función inicial tiene dos raíces, pues lo único que tienes que cambiar son los valores iniciales, nada más. ¿Sí? Voy a borrarle esto también porque... manual. Ok, ejercicio número 3. De nuevo, por favor, les pido que entren al hay una parte que habla sobre software y son aplicaciones. Algunas aplicaciones no jalan porque necesitan componentes de Visual Basic. Okay. Pero bueno, en el caso de que no les funcione, por lo menos hay dos posibilidades. Y lo mismo que sucedió con la unidad anterior. Una posibilidad es que me pongan por lo menos... Estos son los métodos en diversos lenguajes, por ejemplo, este es en C. ¿Sí? Que nada más por lo que me digan, no, pues sí, no pude ejecutarlo, pero bueno, por lo menos el programa, una muestra de que el programa pues sí existe, ahí está, pero igual está en un lenguaje que no conozco, como estos que están en Pascal o están en Visual Basic. No hay en Java, pero los métodos, ¿cómo se llama? O pueden tratar de instalarlos. Se vale que me pongan, no pude jalar el programa, O por lo menos que también otra opción en el ejercicio número 3 es que me pongan los algoritmos. Aquí vienen los algoritmos de cada uno de los métodos.
son un montón. Entonces, pues simplemente con que me pongan la pantalla del algoritmo. Haciendo la aclaración, por favor, para los ejercicios 1 y los ejercicios 2, necesito ver las hojas de cálculo. No basta con que me impriman la pantalla y me la pongan en un archivo Word o PDF. Quiero, por favor, las hojas de cálculo para ver realmente que se hizo el ejercicio. Y 2, porque también es de una manera sencilla checar cuando hay copias. O sea, hay programas que te permiten revisar cuando algo es muy parecido a otro. Entonces el anticopias pues es algo muy útil. Por eso necesito las hojas de cálculo. Porque Entonces no quiere captura. no quiero la hoja de cálculo tal ¿Y, cual. ¿Y cómo es? Guardamos el archivo y se lo... ¿Sí? Sí, todo me lo pueden poner en un comprimido. Me lo pueden hacer como un archivo RAR o en un archivo zip. Todo me lo ponen junto, o sea, me ponen las respuestas de las preguntas en Word o PDF y los ejercicios como tales me lo ponen en A ver, de nuevo, ejercicio 1 y ejercicio 2 quiero las hojas de cálculo. Ejercicio 3 sí puede ser la pantalla en un Word, ¿sí? Quede claro, 1 y 2 vienen en hojas de cálculo. En el 3 sí pueden ser impresiones de pantalla que pueden venir en un Word o en un PDF. Y por último, nada más en un ejercicio rápido de que para qué se usa para qué se usa este tipo para qué quieren una raíz en su área, o sea, en eléctrica o en mecatrónica o en sistemas o lo que sea. ¿Para qué sirve encontrar una raíz? ¿Qué significa? O sea, por ejemplo, imaginemos que esta es una función de voltaje y cuando llega al cero, ¿qué significa? O sea, raíz, este valor, ¿qué significado le dan o en qué lo aplican? Más que todo lo que me interesa o lo que es más importante para mí es que me digan en qué se puede aplicar. ¿Sí? O sea, es súper importante porque yo no se los puedo dar porque yo no soy ingeniero de todo. Yo esta materia se la doy a los de sistemas, a los de mecatrónica, a los de eléctrica, a los de electrónica. Entonces, como no soy ingeniero de todo, no soy físico, ingeniero físico o algo así, entonces ustedes tienen que averiguar para qué me va a servir dentro de mi carrera. Puede ser algo corto, no necesario, simplemente esto se aplica en mediciones de voltaje o cambios de potencia, no lo sé, la verdad no lo sé. Pero eso es lo que necesito que ustedes investiguen. Pueden investigar en libros, pueden investigar en internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, eso es la práctica número 2. La práctica número 3. De hecho, también es interesante que pongan observaciones y conclusiones. Eso vendría en el Word o PDF. En la práctica número 3 es lo clásico. Los métodos fallan. ¿Sí? De hecho, en los ejercicios que pueden ver en los videos de ayer, ustedes pueden ver varios casos donde fallan. De hecho, hay un ejercicio donde 4 métodos funcionan perfectamente y punto fijo jamás lo hicimos funcionar. Entonces, pues simplemente la misma función puede ser de que no sea adecuada para ese determinado método. Precisamente por esa razón no funciona. Ahora, basándonos en el ejercicio que hicieron en la práctica número 2, vamos a cuando cambiamos los valores iniciales, ¿sí? Imaginemos, tenemos los valores iniciales y lo ponemos en 1 y 2. Bueno, aquí en este caso no pasaría nada, creo. 1,
Si cambian 1 y 2, uno es negativo y uno es positivo. Aquí voy a cambiar el texto. Cambien los valores iniciales en donde la función sea del mismo signo. Es decir, si yo me voy a esto y le digo, a ver, le voy a dar los valores donde la función, por ejemplo, que sea 0 y 0.25, los dos son negativos. 0 y menos 0.25. ¿Sí? En esos puntos, la función podemos ver que es negativa en los dos casos. ¿Qué pasa con bisección? Podemos ver que bisección, las dos columnas se hacen negativas y podemos ver el error. El error empieza con esto y se estanca. Ya no cambia. Y es un error enorme. Entonces significa que bisección no funciona. No funciona con ese cambio. Es decir, si los dos valores de la función son del mismo signo, es decir, los dos son negativos o los dos son positivos, bisección no funciona. Punto fijo. Punto fijo sí funciona. No le importa que los dos sean del mismo signo, de diferente signo. Claro que no llega a la raíz, que no llega a un error 0, pero es una raíz aceptable. Newton. Newton, ¿qué sucede? Pues Newton es de que al darle eso, el error se hace grande y empieza a converger, es decir, empieza a tener un error más pequeño, pero aún así se tarda mucho. ¿Sí? O sea, sí llega a la solución, posiblemente llegue. ¿Cómo sabemos si posiblemente llega? Pues lo que podemos hacer es copiar el último renglón, es decir, hacemos más iteraciones y podemos ver que Newton está convergiendo, porque sí, el valor se hace más pequeño, pero tarda mucho. Y de hecho no llega completamente a la solución, o sea, se queda en un cierto error. Encuentra la raíz, pero no llegamos al error 0 que andamos buscando. Pero sí encuentra una raíz y sí converge, pero ya se tarda mucho. Fíjense aquí, Newton tardó 35 iteraciones y normalmente vemos que Newton se tarda 5, se tarda 8. ¿Qué pasa con secante? Secante, pasa lo mismo. Secante está muy relacionada, como son métodos cerrados, está muy relacionado con con bisección. Entonces aquí podemos ver, es muy interesante porque podemos ver precisamente un método, una función oscilatoria. ¿Qué significa oscilatoria? Error grande, error pequeño. Error grande, error pequeño. Error grande, error pequeño. ¿Llega a la solución? No, nunca llega a la solución. O sea, empieza a buscar la solución y es como un péndulo. O sea, se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. Y nunca llega a la solución. Posición falsa, pues ocurre exactamente lo mismo que bisección. Bisección, como los dos valores son del mismo lado, jamás llega. Entonces, al escoger mal nuestros valores iniciales, ocurre esto. Aquí de nuevo tendrían que mandar la hoja de cálculo donde se vea que todos fallan. Normalmente como ingenieros siempre tenemos que saber cuándo algo funciona y cuándo algo falla. No tiene que ser aleatorio. Y se lo digo por experiencia, normalmente cuando algo falla, pues siempre te van a decir, oiga, ingeniero, ¿y ahora qué hacemos? Y tú tienes que decir, no, pues es que falla por esto, y vamos a tardar en arreglarlo tanto. Y vamos a tener que cambiar algo. Por ejemplo, en este caso tendrías que saber que son los valores iniciales, no el método, no la función. ¿Sí? Entonces aquí los valores iniciales se los dimos mal. A propósito, en este caso es para que ustedes vean. Por ejemplo, le puedo dar valores iniciales muy lejanos. Le puedo dar valores iniciales como estos, 100 y menos 100.
Y analizo y digo, para bisección, nunca llegó. Para punto fijo, nunca llegó. Para Newton, sí empieza a llegar. De hecho, Newton funciona perfectamente, aunque le demos... Claro que funciona después de muchas iteraciones. Es decir, Newton también es sensible a los cambios, pero sí lo logra. Secante, pues no, nunca lo logra. Y posición falsa, pues tampoco lo logra. ¿Sí? Entonces eso nos enseña a que hay que escoger bien nuestros valores iniciales. Si nuestros valores iniciales están mal, es decir, yo quiero ser ingeniero y no me gustan las matemáticas o la física, pues lo más seguro es que no vas a hacerlo o vas a sufrir muchísimo. Yo, por ejemplo, soy pésimo para dibujar. Si hubiera que sido diseñador, hubiera sido arquitecto, pues no, nunca lo hubiera logrado. O si lo hubiera logrado, pero en muchísimas iteraciones, ¿no? O sea, hubiera sido terrible. En el experimento número 2, voy a cambiar esto. Voy a cambiar este texto. Cambié la función por una que no tenga raíces reales. ¿Cómo sabemos que una función no tiene raíces reales? Porque nunca cambia de signo. Vamos a verlo en este caso. Vamos a poner una función que sepamos que no tiene raíces reales. Una muy sencilla sería esta. Tengo un término elevado a la 8 y le agrego un valor positivo. A ver, vamos a ver si es cierto. Cambio la función. Supone que todos los términos son positivos, las potencias son positivas. Y en el dominio de la función que estamos viendo, vemos que la función siempre es positiva, 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 positiva. Le ponemos, por ejemplo, como es positiva, pues nos da prácticamente igual qué valores le pongamos, ¿no? Le puedo poner como valor inicial un 0 y le puedo poner un 1, porque no hay cambio de signo, por lo tanto no me permite escoger ninguno. ¿Qué sucede con las funciones? Ok, cambiamos la función, porque obviamente ya no es la misma. Actualizamos en bisección. Esta va a ser la nueva función. ¿Qué es lo que debería de pasar? Pues debería de pasar lo mismo que sucede en el otro. El error se estanca y nunca encuentras una raíz, porque esa raíz no existe. Paso a secante, vuelvo a copiar la función, paso a secante, lo mismo, nunca llega a una solución, es decir, el error nunca baja, devuelvo oscilatorio, volvemos a copiar la función, copiamos la función otra vez, lo vemos en posición falsa. Lo copiamos a todos lados. Y obviamente no llega a nada. O sea, marco una división por 0 y me marco un error enorme. ¿Sí? Por último, Newton, ya no hay mucho tiempo. Sacamos la función. Lo pasamos a Newton. Nos da el valor. Cambiamos la función nada más.
Sacamos su derivada. Esta derivada está fácil. Sería 40 x elevado a la 7. Nada más el término constante se va. Y listo. Hay unas, empieza a converger, pero de nuevo es una situación oscilatoria. Es decir, empieza un error grande, pequeño, 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 pequeño. Luego grande, 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 luego pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, grande. Eso se le llama que el método está oscilando. Es decir, nunca llega a una solución que nosotros esperemos. Te puede dar soluciones parcialmente, pero son soluciones que tienen un error. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque la gráfica y el dominio en el que estamos observando, la raíz nunca, o sea, podemos tratar de acercarlas un poco más. Y nunca toca el eje, aunque se ve aquí que parece que sí toca el eje. Prácticamente toda esta parte es paralela. O sea, no se alcanza a ver en la gráfica, pero sí podemos verlo en los números. En los números podemos ver que nunca cambia de signo. Entonces se dice que sí tiene raíces, obviamente tiene raíces, pero sus 8 raíces lo más seguro es que todas sean imaginarias. Por último, de nuevo revisen los programas que están en la carpeta 2. ¿Sí? Y de nuevo, si no los pueden ejecutar, simplemente pongan el algoritmo o pongan el mensaje de que no se pudo ejecutar, que no tienen Visual Basic o no tienen ¿cómo se llama? O no entienden ese lenguaje. Digo, varios lenguajes, pues obviamente no todos entendemos todos los lenguajes, entonces es muy válido que en un momento dado por lo menos vean los algoritmos. Los algoritmos, si hay oportunidad, les explico los algoritmos rápidamente, son muy sencillos y pues de alguna manera les va a ayudar a que esto se pueda automatizar, que esa es la parte más importante. Esto se automatiza y ustedes no tienen que hacer las iteraciones, lo hace el equipo. Pero lo que sí tienes que entender muchísimo es cómo funciona cada método para que veas cuándo falla y cuándo falla, ver dependiendo la función o el problema al que te estás enfrentando, veas que tienes varias opciones. Como vimos en esta última, en los ejercicios 1 y 2, va a haber casos donde falle en el primero porque tú escogiste mal, o sea, es un error tuyo, escogiste mal tus valores iniciales, y en el segundo va a fallar porque no tiene una solución real. O sea, realmente no hay una manera de que puedas generar una posible solución. Muchas veces para soluciones imaginarias, lo que se utilizan son otro tipo de métodos como el método de Barstop, o si no, lo que se hace es se usa división sintética para tratar de encontrar un polinomio más pequeño. O sea, si tienes uno de grado 8, pues lo tratas de bajar hasta que llegue a grado 2, y en grado 2, pues ya le aplicas la función cuadrática, y esa función ya te puede dar raíces imaginarias. ¿Sí? Entonces, hasta ahí llegaría la práctica número 3. Mañana voy a explicar